Bienvenidos de nuevo a Historias Bíblicas Vivas. Hoy nos sumergimos en la vida de un hombre cuya fe inquebrantable lo enfrentó a una de las pruebas más aterradoras imaginables. Hablamos de Daniel, un profeta y consejero de reyes, cuya devoción a Dios nunca flaqueó, ni siquiera ante el rugido de la muerte misma. Su historia no es solo un relato de supervivencia, es un poderoso testimonio del poder de la fe y la protección divina en los momentos más oscuros. Acompáñenme a explorar la increíble jornada de Daniel en el foso de los leones. Nos encontramos en Babilonia, bajo el reinado del rey Darío. Daniel, un hombre de Judá llevado al exilio, había destacado por su sabiduría excepcional y su espíritu íntegro. Su inteligencia y lealtad no pasaron desapercibidas para el rey, quien lo elevó a una posición de gran poder, colocándolo por encima de otros sátrapas y gobernadores. El rey Darío confiaba tanto en Daniel que planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Este favor real, sin embargo, sembró la semilla de la envidia en el corazón de los otros altos funcionarios. Los sátrapas y gobernadores, celosos del ascenso de Daniel, comenzaron a conspirar contra él. Buscaron desesperadamente alguna falta en su conducta, algún error en su administración para poder acusarlo ante el rey. Pero su búsqueda fue en vano. Daniel era irreprochable, un hombre de una integridad y diligencia absolutas. Al no encontrar ninguna falla en su vida pública, los conspiradores se dieron cuenta de que la única manera de atrapar a Daniel era a través de su fe. Sabían que Daniel era un hombre devoto, que oraba a su Dios 3 veces al día, sin falta. Esta devoción, pensaron, sería su perdición, así que tramaron un plan astuto y malicioso, uno que usaría la propia ley del reino para condenarlo. Los conspiradores se presentaron ante el rey Darío con una propuesta halagadora. «Oh, rey Darío, vive para siempre», exclamaron. Todos los administradores del reino, gobernadores, sátrapas, consejeros y capitanes, hemos acordado que el rey debería emitir un edicto real y hacerlo cumplir estrictamente. Que cualquiera que en el espacio de 30 días pida una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La propuesta apelaba a la vanidad del rey. La idea de ser la única figura de adoración en todo su reino, aunque fuera por un tiempo limitado, le pareció atractiva. Sin pensar en las consecuencias ocultas y sin sospechar la verdadera intención de sus consejeros, el rey Darío aceptó. Firmó el decreto, convirtiéndolo en una ley inmutable de los medos y los persas, una ley que ni siquiera el propio rey podía anular. Daniel, por supuesto, se enteró del nuevo edicto. Sabía perfectamente las consecuencias de desobedecerlo. La amenaza del foso de los leones era real y aterradora, pero para Daniel, su relación con Dios era más importante que su propia vida. La ley de un rey terrenal no podía sobreponerse a su devoción por el Rey del cielo, así que, sin dudarlo, hizo lo que siempre hacía. Como era su costumbre, Daniel fue a su casa. Subió a su habitación de la planta alta, cuyas ventanas estaban abiertas en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y oró a su Dios, dándole gracias, tal como lo había hecho siempre, 3 veces al día. No se escondió, no alteró su rutina. Su fe no era un acto privado que pudiera ocultarse por conveniencia o miedo. Era la esencia de su ser. Los conspiradores que habían estado vigilando lo vieron todo. Con la prueba que necesitaban, corrieron de inmediato ante el rey. Le recordaron el decreto que había firmado. ¿No has firmado un edicto que durante 30 días cualquiera que pida a cualquier dios u hombre excepto a ti, oh rey, será echado en el foso de los leones? El rey, sin sospechar nada, confirmó. Es cierto, según la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces, con malicia triunfante, revelaron su verdadera intención. Daniel, dijeron, uno de los exiliados de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni al decreto que firmaste. Sigue haciendo sus peticiones 3 veces al día. Al oír esto, el corazón del rey Darío se hundió. Se dio cuenta de que había sido engañado,
que su propia vanidad lo había llevado a una trampa para condenar a su siervo más fiel y valioso. El rey se sintió profundamente angustiado y pasó el resto del día buscando desesperadamente una manera de salvar a Daniel. Intentó encontrar una escapatoria legal, una forma de anular su propio decreto, pero la ley era inflexible. Al atardecer, los conspiradores volvieron a presionarlo, recordándole que ninguna ley firmada por el rey podía ser cambiada. Con el corazón apesadumbrado, el rey Darío no tuvo más opción que dar la orden. Daniel fue arrestado y llevado ante el foso de los leones. Antes de que lo arrojaran a la oscuridad, el rey se dirigió a él con una mezcla de tristeza y una pequeña chispa de esperanza. «Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre», le dijo. Sus palabras reflejaban su admiración por la fe inquebrantable de Daniel y su desesperado deseo de que esa fe pudiera, de alguna manera, producir un milagro. Los soldados arrojaron a Daniel al foso. Luego trajeron una gran piedra y la colocaron sobre la boca del foso para sellarla. El rey Darío marcó la piedra con su propio anillo y con el de sus nobles, asegurándose de que nadie pudiera alterar la sentencia ni intentar rescatar a Daniel. El destino de Daniel estaba sellado, abandonado a la suerte de las feroces bestias que habitaban en la oscuridad. Esa noche el rey Darío no pudo encontrar paz. Regresó a su palacio, pero rechazó la comida y cualquier forma de entretenimiento. El sueño lo eludió por completo. Pasó la noche en ayuno y angustia, atormentado por la imagen de su fiel consejero en el foso. El amanecer no podía llegar lo suficientemente rápido para él. Tan pronto como aparecieron las primeras luces del alba, el rey se levantó y corrió hacia el foso de los leones. Su corazón latía con una mezcla de temor y una diminuta esperanza. Al acercarse gritó con voz angustiada: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Hubo un momento de silencio tenso. Luego, desde la oscuridad del foso, una voz respondió clara y fuerte. Era la voz de Daniel. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente delante de él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido ningún delito». La alegría y el alivio inundaron al rey Darío. Daniel estaba vivo. Su fe había sido recompensada con un milagro. Inmediatamente dio la orden de que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo levantaron, examinaron su cuerpo y no encontraron ni un solo rasguño en él, porque había confiado en su Dios. El poder divino lo había protegido completamente. La gratitud del rey se convirtió rápidamente en furia justa contra aquellos que habían conspirado contra Daniel. Por orden del rey, los hombres que habían acusado maliciosamente a Daniel fueron arrestados. Y no solo ellos, sino también sus esposas y sus hijos, fueron llevados al mismo foso de los leones. Y antes de que llegaran al fondo, los leones se apoderaron de ellos y destrozaron todos sus huesos. Después de este asombroso evento, el rey Darío escribió una carta a todas las naciones y pueblos de su vasto imperio. En ella decretó: «En todo el dominio de mi reino, todos deben temer y temblar ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido y su dominio no tendrá fin. Él libra y rescata. Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». La historia de Daniel en el foso de los leones se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder de la fe inquebrantable. Daniel continuó prosperando durante el resto del reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro el Persa. Su vida nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en el poder terrenal, sino en la confianza en Dios. Una confianza que puede cerrar la boca de los leones y transformar una sentencia de muerte en un testimonio de vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más inspiradoras de la Biblia. La fe de Daniel es un faro de esperanza para todos nosotros. Si te ha gustado este video,
No olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a Historias Bíblicas Vivas para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Hasta la próxima.